esto y de cómo sigue con Nicolás Kreplak, que es el viceministro, de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buen día. Ari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, a ver, pasaron ya 12 días desde el inicio de esta nueva etapa de la cuarentena. Los números que por lo menos vemos nosotros es que todo sigue más o menos igual. ¿Es así? Digamos, ¿se ha logrado enderezar un poco o no? Lo que estábamos buscando cuando pasamos a una fase más estricta fue reducir la velocidad muy acelerada, muy empinada, que estábamos viendo de aumento de los casos. Porque de esa manera, primero que la curva se ponía muy exponencial y que además teníamos mucho riesgo de saturar el sistema de salud. Uh-huh. Lo que se logró, todavía no tenemos la información concluyente porque vos sabés que hay cierta demora entre que pasa algo y podemos observarlo, efectivamente, porque bueno hay tiempo entre los contagios y la expresión de los síntomas, entre los síntomas y el diagnóstico, y esos tiempos de demora yo calculo que para tener una información más acabada la podemos tener recién para el día martes o miércoles. Ajá. Lo que tenemos son algunos indicadores indirectos que hasta acá vienen teniendo muy buena capacidad de predecir lo que sucede, que nos marcan que si bien todavía no dejó de ascender, no dejaron de haber cada vez más casos, lo que se redujo notablemente es la velocidad con la que esto sucede. Que esta famosa idea de achatar la curva, que se venía logrando en nuestro territorio desde que empezó, que había tenido una fase muy negativa en los últimos días de junio, porque ahí se había puesto de vuelta empinado, y creemos que ahora estaríamos achatando de vuelta la curva. Lo que no podemos asegurarnos si estos valores que vamos a observar entre hoy, mañana y pasado son los del pico, o si va a seguir subiendo lentamente. Diego, ¿cómo estás? Acá Nicolás II te saluda. Buen día. Ayer el número que se vio fue bastante más bajo que los días anteriores. ¿Vos ya tenés algún dato sobre la cantidad de testeos o demás para saber si eso tiene que ver con el hecho de que se procesaron menos datos por ser domingo, o si hubo de alguna manera o se entró en una especie de serrucho en el cual, bueno, algunos días baja, otros sube, pero se encuentra más o menos dentro de ese número que entre el que vimos ayer y el que habíamos visto los días anteriores? No, hay una influencia muy significativa de que es domingo. Esto se dio en Argentina desde que empezó la pandemia, pero en todos los países del mundo también. Los domingos cae la producción por diversas razones. Lo que pasa es que uno no puede saber el total de testeos analizados por diversas cuestiones de la dinámica de cómo se producen estas cosas, entonces no vamos a ver más o menos entre hoy y mañana cuántos se terminaron de hacer ayer. Son muchos más que la semana pasada, se vienen agregando. Nosotros arrancamos, para hacer una idea de lo que significa, el diagnóstico de PCR es un diagnóstico de biología molecular muy complejo, que no hace cualquiera. Cuando empezamos la pandemia teníamos la capacidad de hacer 200 test por día. Sí. Ahora estamos en la provincia de Buenos Aires haciendo 5.200 test, que es todavía por ahí es insuficiente, querríamos llevarlo a 8.000, pero es un enorme... ¿De 200 a 5.000, Nicolás? A 5.200, sí. Esto, y además si uno ve el último mes, pasamos de 3.000 a 5.000. Nosotros, hasta que empezó esta parte acelerada del mes de junio, veníamos muy bien en términos de la velocidad de diagnóstico, entre 24 y 48 horas, con una tasa de positividad por debajo cerca del 10, 12%. Cuando empezaron a aumentar mucho los casos, esto se ve en todos los países del mundo también, la positividad aumenta fuertemente. Uh-huh. Pero sí lo que nos empezó a suceder fue que todo el sistema desarrollado para esto, pensemos que Argentina, país que había tenido un abandono muy fuerte del sistema de salud, una economía muy paralizada, comprar equipamiento a nivel mundial no fue casi una posibilidad porque los vendedores habían vendido todo a los países centrales, así que tuvimos que desarrollar técnicas que en todos los países del mundo se hacen automatizadas de manera manual, con cientos de personas trabajando. Digo esto porque después hay mucha gente que por ahí opina livianamente, como si supiera cómo se producen estas cosas, pero son cientos de personas trabajando 24 horas, que se están especialmente capacitadas, posgrados especiales para poder hacer esto. Bueno, y llegamos a este número y esperamos poder llevarlo a 8.000 para no tener déficit o que no tengamos retraso entre una toma y la muestra, que hoy cualquier profesional de un territorio de conurbano y de la ciudad de Buenos Aires te puede decir hay demora. ¿Cómo viene el tema del rastreo de contactos? Porque el gobernador Kicillof había dicho en su momento que se iba a ampliar la capacidad de la provincia para hacer, bueno, ese seguimiento.
También, esto es una estrategia que arrancó muy tempranamente. El primer punto que hicimos, que fue los primeros días, fue establecer un número que es el 148, a partir del cual se toman las consultas. Al principio empezamos con el 148, rápidamente armamos un equipo de telemedicina con profesionales que hacen seguimiento de aquellas personas que llaman por sintomatología posible, y eso se deriva a cada uno de los territorios. Fuimos avanzando en esto y descentralizamos los centros de telemedicina en cada territorio. En cada municipio, desde hace mucho, que se viene haciendo identificación de contactos y rastreo de contactos estrechos, llamarlos, y lo que estuvimos haciendo las últimas semanas es integrar todo este trabajo que se venía haciendo en todos los distritos y sumarle universidades, muchas, estamos teniendo que sumar a todas las universidades del conurbano para poder hacer miles de llamadas diarias. Estamos intentando poder llegar a 30.000 llamadas por día de contactos estrechos, que esto sería avisarle a las personas que estuvieron en las últimas 48 horas con una persona positiva, que resultó positiva, para poder avisarle que tienen que quedarse en su casa. Y en esta fase, como también hay un poco de demora entre el diagnóstico y la presunción clínica, también empezar a trabajar con los contactos de los sospechosos. Avisarle a alguien que es contacto de un sospechoso, que tiene que esperar hasta saber el resultado del sospechoso, pero que se quede en su casa. Porque lo que tenemos que lograr hacer a partir de ahora es, además de tratar de reducir al mínimo posible la movilidad, esto incluso vemos si después del 17 cambiara un poco las cosas que están efectuadas del aislamiento, también hay que seguir siempre pensando que hay que tratar de evitar la circulación necesaria, evitar los encuentros sociales que sean evitables, sí. Y esto de que cada uno que es contacto estrecho de alguien o que estuvo cerca o de un sospechoso se quede en su casa hasta saber qué resultado tiene. Nicolás, no hay que hisopar a todo el mundo, hay que quedarse aislado, eso sí. Es más importante. Te quiero preguntar, recuerdo, estamos hablando de Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. No es tu área, pero sí, ¿por qué te hago este prólogo? Porque hay un tema que esta es mi mirada sobre lo que está sucediendo, es que hay poca comunicación sobre cómo manejarse frente al coronavirus. O sea, te doy un ejemplo. Yo, el único trayecto que hago es de mi casa a la radio, de la radio a mi casa. En el medio está el cementerio de Chacarita. Y veo personas que van a velorios, cosa que además está prohibido porque no se puede concurrir, pero además en los velorios los veo hablando, todos en ronda, cerquita, por más que tenga barbijo, y hasta donde yo entiendo eso también posibilita el contagio, y ni hablar si, como vos decís, fueron casos sospechosos, o sea, si eran personas cercanas a alguien que haya fallecido o tenga coronavirus. Mi pregunta es, ¿no hay poca comunicación de cómo manejarse con el coronavirus, que no se comparta el mate, que no hablen de cerca, que no haya reuniones, más allá de las entrevistas que ustedes dan? Sí, la verdad que cuando empezó la pandemia se trabajó mucho sobre eso, ¿no? Sobre el cuidado de las manos, sobre la higiene, y a medida que va pasando, la verdad que la mayor parte del tiempo se ocupa en qué cosas se van a poder abrir, y está haciendo una atención sobre pequeños detalles. Claro. Me parece que tenemos que hacer un foco muy fuerte sobre la prevención. Por ejemplo, hemos visto que en casi todos los lugares donde estaban con pocos casos y se produjeron brotes, se deben a reuniones sociales grandes, asados, cumpleaños, baby shower, casamientos, y eso está bastante demostrado, que los encuentros sociales, donde uno está más tiempo en relación con otro, que además suelen tener algún grado de intimidad mayor que simplemente un medio de transporte, son los espacios donde más se producen grandes contagios. Entonces, yo estoy convencido también de lo que planteas. Material de comunicación hay, nosotros hablamos mucho de esto, ponemos el material de comunicación, producimos todo eso. Lo que sucede es que hay un juego sobre la atención continua de qué es lo que se tiene que abrir, y planteando eso lo entiendo porque tiene mucho sentido, ¿no? Desde la posición de aquel que tiene su negocio cerrado, o aquel que no está trabajando, es totalmente comprensible. Pero yo creo que hay que también dedicarle un tiempo significativo a reforzar las medidas de cuidado. Nos pasa continuamente que nosotros, como profesionales de salud, muchas veces tenemos que aclarar cuáles son las pautas de cuidado, y a mí particularmente me toca hablar con responsables del sistema de salud que aún no tienen internalizadas las medidas de cuidado y que no las pueden reproducir, ¿no? Y me refiero a personas con sanatorios, hospitales, obras sociales o secretarías de salud que aún no tienen internalizado cómo funciona esta epidemia. Y bueno, por supuesto es un trabajo de docencia que todos intentamos hacer, porque además aprendemos en el transcurso, por supuesto lo que sabemos de este tema
Ahora, comparado a lo que sabíamos en marzo, es otra cosa, ¿no? Yo te digo cuál es una pequeña aporte, no sé si les servirá, pero ya que te tenemos en línea, utilizar, como se hace en las cajas de cigarrillos, que feo, la verdad que es morboso, es duro, pero entiendo que ha servido para que mucha gente baje el nivel de consumo de cigarrillo, que es que cuando le agarras una caja de cigarrillos, la imagen es terrible, y la frase es: el cigarrillo mata. Y después utilizar también como propuesta los espacios de campaña electoral que ya existen, que ya están establecidos por ley para esos lugares de comunicación de la prevención, de esto que vos estás planteando. Sí, es interesante. Algunos que nos ponemos a hablar de la importancia de la prevención después terminamos siendo tildados de generar terror. Claro. Yo pienso a veces que decir que un médico asusta cuando habla de prevención es como, no sé, acusar a un médico porque te dice no puedes comer chorizo porque tenés colesterol muy alto. No, de ninguna manera puede ser culpa del médico que te está diciendo las pautas de cuidado. Bueno, me pasa un poco eso. Yo creo que tenemos que como sociedad también bajarle un poco la beligerancia y poner por delante la solidaridad. Entonces son tiempos de tener una nueva forma de entender esto, de la cuestión de lo solidario y de lo común. Yo estoy, en estos días tenemos unos cuantos compañeros, particularmente un compañero mío que es un médico y que está en terapia intensiva, con respirador, y la verdad que son situaciones que uno lo hacen reflexionar mucho, porque nos puede tocar a cualquiera, pero además es difícil estar trabajando en los hospitales ante esta situación. Entonces uno ahí revaloriza la idea de que nos tenemos que cuidar todos, porque si no se termina enfermando gran parte de la sociedad y hay mucha presión sobre el sector de la salud en este momento. Viceministra, buen día. Lucía Rodríguez Bosch la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quería consultarle en este momento en qué estado se encuentra el centro de Tecnópolis, cuántas personas se han recibido, cuál es la situación de los enfermos que se encuentran allí. Bueno, está ya funcionando hace unos días, fueron recibiendo poquitas personas, es un problema que estamos teniendo, no logramos que por la población acepte trasladarse a los centros de aislamiento Tecnópolis, que es el único que es provincial, y después hay muchos que son municipales. Están muy bien puestos, el Tecnópolis particularmente, no sé, tiene desde un área de esparcimiento, biblioteca, metegol, cine, están las camas bien puestas, tiene baños en buenas condiciones, bien calefaccionado, digamos, está bastante bien puesto, pero no logramos convencer a mucha gente que se prefiere quedar en su casa, y eso es un problema porque en sus casas hay más riesgo de que no solamente contagien a su familia, sino de que terminen contagiando a otros, a vecinos y vecinas. Así que estamos intentando hacer un esfuerzo especial para que la población acepte ir a Tecnópolis, porque tenemos muy poquitos internados que bueno, ahora vienen bien, digamos, tenemos un equipo de médicos, enfermeros que las monitorean. De hecho, hubo un caso de una persona que estuvo ahí y que empezó a tener algunos signos de que podía estar complicándose, que no era tan leve el cuadro, y fue trasladado rápidamente a un hospital cercano para ser analizado. Digo, todo esto funciona muy bien, tiene seguridad, tiene médicos, tiene un equipo de alta complejidad por si llegara a haber alguna complicación en el momento, pero bueno, hay que seguir reforzando la idea de que el aislamiento fuera de los hogares es muy importante, sobre todo cuando uno no está solo en su casa y puede garantizar absolutamente que no va a salir por ninguna razón durante los 10 días que tiene que hacer de aislamiento. Nicolás, en tu criterio, porque obviamente la decisión no pasa por vos, pero a partir de la semana que viene, ¿debería haber más actividades habilitadas que ahora, las mismas o menos? Bueno, si se termina de establecer la tendencia de que hemos llegado a una parte cercana a la meseta o a la meseta, que eso todavía no lo podemos asegurar, nosotros tomamos 17 días y que es medio el borde mínimo. Nosotros proponíamos que sea más cerca de 21 que 17 para poder tener un poco más de tiempo para analizar la información adecuadamente. Insisto con esto para poder asegurarnos, pero si llegamos a una cosa así, uno podría pensar en de a poco retomar algunas actividades. Lo que no podemos hacer es de un día para el otro volver a fases anteriores, a la fase donde tuvimos que irnos por la gran cantidad de contagios, porque no hay ninguna razón para que no vuelvan a aumentar los contagios. No es que una vez que uno pasa los contagios quedan atrás, está lleno de experiencias en el mundo que demuestran lo que estamos diciendo, así que si se van a recuperar algunas actividades tienen que ser de a poquitito y que nos vaya permitiendo evaluar el impacto que cada una de ellas tiene.